a la iglesia en general, incluso a la vida de tus siervos. Ayúdanos de tal manera que haya edificación y solo tu palabra es capaz de bendecir nuestras vidas. Muchas gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues tomen su lugar, hermanos. Ahora, nuestro tema: la juventud cristiana como ejemplo en fe. A ver todos, hermanos. La juventud cristiana como ejemplo en fe. Bueno, pero ¿qué tipo de fe? Porque así como existe la fe verdadera, también existe la fe falsa. Eso es como en todo. Si hablamos de la doctrina, no solamente está la sana doctrina, hay hasta doctrinas de demonios. Así que, en cuanto a la fe, no solamente, repito, está la fe verdadera, también está la fe falsa. Y la fe falsa está también en varias facetas, en varios aspectos. Por ejemplo, tenemos la fe histórica, y todo esto está en la palabra. La fe histórica, está la fe milagrosa, que eso parece que suena muy positivo, pero resulta que no. Está la fe de la prosperidad, la fe temporal y la fe religiosa o de justicia propia. Por ejemplo, la fe histórica, el apóstol Santiago escribió de aquel que cree que Dios es uno, pero que de igual forma también los demonios creen. Así que, como que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Hablando de la fe histórica, quienes creen que Dios es uno, pero de igual forma también los demonios creen. Esto es, quien cree que Dios existe y que ha intervenido en la historia, pero sus obras demuestran que no se ha rendido al señorío de Dios, al señorío del Señor. Solo cree que Dios es uno, que Dios existe, pero no hay una rendición al señorío, a la soberana voluntad de Dios. Y ese problema también lo tienen los demonios. Los demonios no son ateos. Los demonios saben que Dios vive. ¿Pero acaso se sujetan a su voluntad? ¿Acaso hacen lo que Dios le agrada? Por supuesto que no. Bueno, también está la fe milagrosa. Muchos creyeron en el ministerio del Señor, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, la Biblia dice que no se confiaba de ellos. Estos creyeron en lo sobrenatural y anhelaban ver más milagros. ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? Porque la Biblia dice que Él conocía a todos y nos conoce a todos. En esta mañana el Señor está con nosotros y Él nos conoce perfectamente. Él sabe la fe que realmente tenemos ubicada. Si nuestra fe está en Él o la fe está en algún aspecto equivocado. Eso lo sabe el Señor. Entonces, estos creyeron en lo sobrenatural y anhelaban ver más milagros. Pero dice que el Señor no se fiaba porque Él conocía, repito, a todos. En otras palabras, puesto que Jesús conocía los corazones, sabía que ellos no era de confiar porque su anhelo no era Jesús propiamente, sino los milagros. Y de esa gente hay en nuestra actualidad también. Hay gente que usted le habla del Señor
Y con Cristo no quiere un compromiso. Solo quiere sanar, solo quiere recibir algún beneficio. Y eso es todo. Tristemente, hermanos, hay mucha gente así. Está la fe de la prosperidad. Después de que Jesús milagrosamente multiplicara los panes y los peces y alimentara a miles, muchos le seguían. Pero Jesús reveló sus verdaderas intenciones. Ellos le buscaban porque habían comido de los panes y se habían saciado. Estos estaban dispuestos a seguir a Jesús, no porque Cristo era el pan de vida, sino porque vieron en el Señor una fuente de prosperidad o de beneficio material. ¿Se acuerdan que eso se lo dijo el Señor? Ustedes me buscan, ustedes me buscan porque vieron que yo puedo hacer y que comieron de gratis y demás. Y les dijo el Señor: trabajen, esfuércense, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Bueno, está también la fe temporal. Ojalá que no sea la fe de ninguno de nosotros. Esta sucede en aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de su palabra viene la aflicción o la persecución, ¿qué pasa con mucha gente, hermanos? Enseguida se aparta. Cristo dice que esos son de corta duración. Así que, en cierto sentido, toda fe falsa es temporal. Pero esta tiene la peculiaridad de que por un tiempo convence a todos de que es verdadera. Y su falsedad no es perceptible hasta que no vengan tiempos difíciles. Ya ve, mi hermano, que en muchos casos hay quienes dicen: no, yo estoy firme, yo voy para adelante, yo he creído en el Señor, yo me anhelo. Sí, todos arrancamos así con gran ímpetu, pero es que no han venido problemas, no han surgido detalles. El problema es, hermanos, cuando vienen las situaciones, cuando surgen cosas desagradables. Entonces ahí es donde se ve bueno, paréntesis, todos los niños al comedor para recibir su clasecita, o qué digo, su clase, perdón. Así que todos los niños pueden acudir al comedor. Muy bien, hermanos. Entonces decíamos que parece que estamos firmes, pero ¿sabe cuándo se demuestra que realmente nuestra fe es sólida? Cuando vienen las luchas, las pruebas, las batallas de la vida. Es ahí donde queda en evidencia realmente nuestra fe, dónde está puesta. Alabado el Señor. Si la fe es temporal, si la fe no está ubicada verdaderamente en el Señor, cuando vengan los problemas, vamos a darle escapada. Pero aquí hay creyentes, creo que firmes en su fe en el Señor. ¡Gloria a Dios! Que han venido muchas cosas y aquí estamos de pie todavía. Bendito el Señor. También está la fe religiosa o de justicia propia. Esta acompaña a aquellos que tienen un profundo celo religioso o ético, así como el de los judíos de quienes habló Pablo en Romanos 9 y 10. Su celo no era conforme a un pleno conocimiento, porque se dedicaron ahí tras la salvación, no por fe, sino por obras de la ley. Un ejemplo práctico es aquel que fue al templo a orar a Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Que fue a orar
Y dice que en la oración dijo, ¿se acuerdan cómo dijo, hermanos? Dijo, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, injustos. ¿Qué más digo? Ni aún como este publicano. O sea que este hombre estaba confiando en sus propios esfuerzos para acatarse al código moral. Minimizó al hombre aquel, al publicano. Pero realmente era una fe donde debe de estar. Era más que una fe, un espíritu de altivez, de orgullo, de confianza en sí mismo, cuando eso no es posible. Así que, por eso dice la juventud cristiana como ejemplo en fe, ¿qué tipo de fe? Lo que le acabo de mencionar, esto es negativo. La fe histórica, los que creen que Dios es uno, pero que también los demonios, pero no hay cambio de vida, no hay un sometimiento a la voluntad de Dios. La fe milagrosa, solo les interesa algún beneficio, pero no un compromiso con el Señor. La fe de la prosperidad, solo porque hay algún interés en lograr alguna cosa de esta vida. Pero hablando de las cosas eternas, ahí ya no les preocupa, no les interesa pues. La fe temporal y por último, la fe religiosa. Pero, qué bueno, hermanos, cuando hay una fe depositada plenamente en el Señor. Desde el principio la fe ha sido esencial para tener comunión con Dios, porque por ella, dice la Biblia, recibieron aprobación los antiguos. En la Biblia aparece, hermanos, un verdadero ejemplo, un verdadero prototipo de fe. El padre de la fe. ¿A quién me refiero, hermanos? Abraham, ¿verdad? El padre de la fe, hermanitos. Ese ejemplo realmente, pero bueno, entonces dice que todo aquel que tiene esta fe confiesa en su corazón con base a la evidencia espiritual provista, porque a pesar de que sus ojos no lo puedan ver, la evidencia provista es la revelación divina iluminada por Dios. Es decir, ¿cuántas cosas nosotros creemos, hermanos, y no las hemos visto? ¿Acaso no hablamos de las mansiones celestiales? ¿Hablamos de las mansiones eternas? Y no decimos que para allá queremos ir. Y yo te pregunto, ¿cuándo las has visto? ¿Cuándo las has visto? Las calles de oro. Entonces, ¿cómo sabes que existen? ¿Cómo sabes que existen? No las has visto, ¿verdad? Pero por la fe en la palabra de Dios, nosotros creemos que esta vida no es todo, no es la única. Y que aparte de esta vida hay una vida mejor. Hay un lugar maravilloso donde la iglesia un día va a estar con el Señor. Donde ya no habrá, dice la Biblia, no habrá muerte, lágrimas, dolor, sufrimiento, porque las primeras cosas pasaron. No hemos visto, hermanos, pero sin embargo nosotros creemos que hay vida después de la muerte y que nos espera algo en verdad que vale la pena, por lo que vale la pena luchar, hermanos, y mantenernos hasta el final, con una fe inquebrantable, una fe inamovible en nuestro amado y eterno Salvador. Bueno, quise leerles esto, hermanos, para que vean que la fe verdadera no es lo único. Hay otros tipos de fe,
Hay otras facetas de la fe falsa, pero que ahí no debe estar nuestra fe en nosotros. Muy bien. Bueno, partiendo, hermanos, tomando en cuenta el tema, dice que la juventud cristiana como ejemplo en fe. Bueno, y hablando de eso, hermanos, no solamente los jóvenes deben ser ejemplo de fe, también la iglesia, ¿verdad? Y también los ministros, los siervos del Señor deben ser ejemplo también en fe. En esa fe inquebrantable, hermanos. En esa fe que no nos mueva nada. A mí me da gusto ver a cuántos ministros de años, hermanos, y todavía estamos aquí, gracias al Señor. Todavía estamos y queremos seguir estando con la ayuda del Señor. Así que surge una pregunta: ¿puede ser ejemplo en fe la juventud del siglo XXI? A ver qué responden los jóvenes. ¿Puede ser ejemplo en fe la juventud del siglo XXI? A ver, jóvenes, ¿pueden ser ejemplo en fe los jóvenes de la actualidad? Esperamos que así sea. Así debe de ser bíblicamente. Solo que para que esto suceda, para que sea posible ser ejemplo en fe la juventud, hay un detalle muy importante. La juventud en verdad tiene que ser cristiana, hermanos. La juventud tiene que ser cristiana. Porque si no es cristiana la juventud, imposible que pueda ser ejemplo en fe. Eso no se puede. Eso no se puede. Para ser ejemplo en fe se necesita primero, en verdad, que la juventud sea cristiana. Es decir, que la juventud tenga la experiencia de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. La juventud debe tener la experiencia del perdón de sus pecados, la experiencia de la salvación de su alma, la experiencia de vivir en verdad dentro de la voluntad de Dios. Cuando la juventud tiene estas cualidades, entonces está en óptima condición para ser ejemplo de veras en fe. Así que hay muchos ejemplos de jóvenes en la Biblia que podríamos tomar como ejemplo de fe, en fe, pero entre todos yo he entresacado del paquete que hay a dos jóvenes. Este es Moisés y Timoteo, obviamente. Quiero que vayamos, hermanos, al capítulo 11 de Hebreos. Qué interesante lo que la Biblia dice en cuanto a la fe de Moisés. Ustedes lo han leído. Los pastores, eso lo saben muy bien. Pero vamos a leerlo. Hebreos 11, 24 al 27. Hebreos 11, 24 al 27. Y la Biblia dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y mire, porque tenía puesta la mirada
en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y mire lo que dice al final del texto: porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermanos? Porque en medio de todo ha habido gente positiva, y hoy también hay jóvenes y creyentes muy positivos en cuanto a la fe. Pero hablando de Moisés, dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya no era un bebé, obviamente no era un adolescente, ya era un joven, ya con decisiones propias, dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Creo que no necesito ahondar en el detalle. Escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Miren, hermanos, hacia dónde nos lleva una fe realmente positiva. La fe positiva nos lleva a preferir a Dios, a preferir a Cristo, antes que gozar de todo lo que el mundo ofrece, de todo lo que el pecado presenta. La fe nos lleva a eso. La fe nos remonta por encima de lo material, por encima de lo pasajero. Dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Jóvenes, ¿dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Iglesia del Señor, ¿dónde realmente está tu mirada? Siervos del Señor, ¿dónde está nuestra mirada todavía? ¿Está en el galardón verdadero? Porque ¿cuántos ministros, hermanos, ya no está la fe ahí? Ahora están con la fe en otros rubros, en otras cosas muy ajenas a lo que realmente la Biblia enseña. Así que, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como si estuviera mirando a Dios, no importando la ira del rey, no importando las consecuencias. Él se sostuvo como mirando al invisible. De esa fe se necesita en los jóvenes y de la iglesia en general. Hombres y mujeres que se sostengan, que se mantengan, que actúen como si estuvieran mirando a Dios. Ojalá, hermanos, que ese sea el caso de muchos de nosotros. Gloria al Señor. Bueno, vamos. El caso de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer del 3 al 5. Todos, por favor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Eso dice Pablo de él. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas
para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué les parece, hermano, el testimonio de Pablo en cuanto a la fe de Timoteo? Se entiende que Pablo no lo estaba adulando aquí. No era simplemente un elogio. Cuando San Pablo dice esto, no era para que Timoteo se sintiera bien de alguna manera. Pablo, sin exagerar, estaba dando testimonio de la fe que había en Timoteo. Y mire lo que dice, de veras es lindo esto, hermanos. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Estamos, hermanos? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando San Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿qué está diciendo el apóstol? ¿Cuál era la fe entonces que Pablo veía en Timoteo? ¿Cuál era el tipo de fe que veía, hermanos? La fe no fingida. ¿Qué es lo opuesto a fingido, hermanos? ¿Qué es lo contrario a fingido? A ver los ministros, un diccionario andante. ¿Qué es lo contrario a fingido? Lo contrario a fingido es genuino, es auténtico, es verdadero, hermanos. Entonces Pablo veía en Timoteo una fe genuina. Aleluya. Pablo veía en Timoteo una fe auténtica, hermanos. Una fe verdadera, la cual dice habitó primero en tu abuela Loida. También esa fe verdadera estuvo, dice, en tu madre Eunice. Y ahora le dice, mire, esa fe ahora está en ti también. En ese excelente nivel está tu fe. Entonces, en Timoteo había una fe, dijimos, verdadera, genuina, auténtica, hermanos. Pero hay una cosa muy importante. Este tipo de fe no puede estar en el corazón si no se es convertido. Si no se es convertido, esta fe verdadera no puede estar, hermanos. No puede estar, porque esa fe brota en el corazón cuando se tiene a Cristo, cuando se es convertido al Señor. Es cuando esa fe, de manera espontánea, por la gracia del Señor, sale a flote en el corazón, hermanos, en la vida. Así que hoy se necesitan jóvenes con una fe como la de Moisés y Timoteo. Se necesitan jóvenes. Se necesita una iglesia en general con una fe como la de estos varones. Una fe verdadera. Una fe que se funda en Dios, que se funda en Cristo, que se funda en la palabra, hermanos. No en filosofía ni dogmas, sino realmente en la palabra de Dios.
confiable. Se necesitan jóvenes que den testimonio de que Dios vive. Jóvenes que den testimonio de que Dios vive. Jóvenes con una fe para proclamar al mundo que Cristo murió, resucitó, ascendió y viene otra vez. Jóvenes que den testimonio de las verdades bíblicas, del evangelio que cambia, del evangelio que transforma la vida de los pecadores. Ya que las almas, nada ni nadie fuera de Cristo las puede transformar. Pero los jóvenes y la iglesia en general tenemos la tarea de proclamar que Dios es real. Dios no es una fantasía. Cristo no es simplemente una historia. Cristo es real. Cristo es verdadero. En Él hay salvación. En Él hay perdón. Y en Él hay vida eterna. ¿Cómo andamos, hermanos? Iglesia en general, ¿cómo andamos en cuanto a la fe verdadera? ¿En qué nivel anda nuestra fe? Siervos del Señor, ¿en qué nivel anda nuestra fe en el Señor? ¿Todavía confiamos en Dios, hermanos? ¿Cómo confiábamos cuando nos convertimos? Hace 30, 40 años nos aferrábamos a las promesas del Señor. Hermanas que cuando se enfermaban, antes de otra cosa, primero era venir al altar, rogarle a Dios para ver la mano del Señor. Porque, hermanos, el tiempo de la sanidad divina no ha pasado. El tiempo de los milagros no ha pasado. Por eso se necesita una fe verdadera para que la sanidad y los milagros puedan ser posibles. Aún en este tiempo donde tanta incredulidad y demás, pero que nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo concluyo, hermanos. Yo concluyo. Mira, conviene en esta mañana decirle al Señor en oración como los discípulos. Los discípulos en una ocasión le dijeron: Señor, aumentanos la fe. A ver, ¿cómo dijeron los discípulos? ¿Ustedes creen que podemos decir eso, hermanos? ¿O ya andamos con una fe a tope? Una fe donde ya no se necesita más. Seguramente necesitamos que el Señor nos aumente la fe para ver su mano poderosa, para ver su gloria. Porque dije ya, el tiempo de los milagros no ha pasado, hermanos. No ha pasado. Vamos a cantar el coro Todo es posible. Y yo espero en el altar a esos jóvenes sinceros, aún ya bautizados, pero que mantienen una fe lánguida. Una fe lánguida. Podemos orar en esta mañana y rogarle al Señor que fortalezca nuestra fe, que nuestro nivel de fe se levante para poder ser ejemplo a los de adentro y también a los de afuera, mis hermanos. Vamos a cantar el coro Todo es posible si puedes creer.
Gloria a Dios. Todo es posible si puede creer. Todo es posible si puedes creer. Me mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puede creer. Un tono más, hermano. A ver, hermanos, ¿alguien está enfermo? Podemos aprovechar en esta oración, ya que estamos hablando de la fe verdadera. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Me mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Todo es, aleluya. Venga, hermanito, venga, hermana, venga, joven. Vamos a orar al Señor que nos puede ayudar, que nos aumente la fe para dar testimonio de que Dios es real. Si puedes creer, se mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Gloria a Dios. Vamos orando al Señor, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, por ese gran Señor nuestro, nombre que es sobre todo nombre, Padre, nos acercamos al trono de tu gracia, al trono de tu gracia, de donde fluye la bendición, la fortaleza, el poder, la sanidad, los milagros. Señor, derrámate, Padre mío. Mira los jóvenes, pero también hermanos que vienen conscientes de que les necesitamos, que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra confianza en ti, Señor, Dios Todopoderoso. Cualquiera que sea el problema, la necesidad, la carencia de fe, aumentanos la fe, Señor. Danos una mayor confianza en ti para proclamar que Jesucristo vive, que murió en la cruz, que resucitó, ascendió y que Cristo viene otra vez. Ayúdanos a decirle a las personas que nos rodean que nuestro Dios es grande, que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible, Señor.
Gracias, 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 porque en ti tenemos el refugio verdadero. En ti tenemos lo que nuestra alma y nuestro cuerpo necesita, Señor. Tú conoces el nivel de fe que hay incluso en tus siervos. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, a volver a ese nivel de fe que había cuando nos convertimos a ti, Padre. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a darte gloria, a darte alabanza, a reconocerte siempre como el único Señor de gloria, el Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, Señor. Mis hermanos aquí en el altar, vaciando su corazón, poniendo en tus manos esa carga, esa lucha, ese problema, esa debilidad. Ten misericordia, ten misericordia, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos de nuevo Todo es posible y entregamos este lugar. Todo es posible si puedes querer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Nos trajo la palabra del Señor. ¿Están contentos, hermanos? Bueno, ha llegado el momento ya, hermanos, del primer concurso de oratoria y está a cargo del Departamento Juvenil Giret del Poblado C10 de Cárdenas. Esperamos a un integrante de este departamento. Ahí viene nuestra hermana. Y también, ¿verdad?, para avisarle a un integrante del Departamento Juvenil de Simiente Preciosa después del concurso, el devocional, para que esté también por ahí preparado. Dios les bendiga, el lugar con nuestra hermana. Amén, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta hora de la mañana? Aleluya. Así ha llegado el momento del concurso de oratoria. Así daré las instrucciones. Amén. Como siguiente dice, consista en expresar las ideas ante un autorio con elocución que lo conmueve y lo convenza. A. Se aprestará un concursante por iglesia. B. Tema bíblico. C. Presentará original y encuentro con copia de bosquejo homilético que consiste en tema, texto, introducción, cuerpo de sermón y conclusión. Será muy señalado un aviso
luz ámbar en los últimos 30 segundos del tiempo señalado. Al terminar el tiempo señalado se oirá un timbre. Se calificará primero personalidad, segundo introducción al tema, tercero yación al tema, cuarto estructura del discurso, 5 voz, claridad, fuerza, facilidad de palabras, expresión corporal, mensaje, dominio del público, conclusión, tiempo, se descalificará a los participantes que en su argumento crítico o practiquen irónicamente en contra de un dirigente excluyente o asociación o en Bejelasico. Nota: esta formato no puede ser modificado por el pastor anfitrión, salvo en caso de fuerza mayor. Se hará en común acuerdo con los pastores de zona. Amén. Estos son los del... Hermanos, nos avisan, se les... Aleluya. Se les anota. Disculpe, hermanos, mire, es que nos dieron por aquí una nota. Se les invita a los pastores que van a dar su cooperación de profuneral, que pasen por la mesa de registro. Por allí está el hermano Saúl Jiménez atendiendo al que vaya a dar su cooperación. Amén. Bueno, hermanos, pónganse de pies y así los departamentos que van a participar pasan para que los voy a ir nombrando. Vamos a orar por cada departamento que el Señor los ayude para que ellos puedan expresarse. Amén. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos y en todo lugar, Señor, Padre celestial, dale, Señor Jesús, te pedimos que ayude a cada departamento, Señor, a cada joven que va a participar en esta hora. Ayúdalos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que los guíe, Señor, porque no es fácil estar en este lugar, Señor, pero con tu ayuda, Señor Jesucristo, sabemos que ellos lo pueden hacer. Oh Señor Jesucristo, dales ese ánimo, Señor. Quita todo lo que quiere estorbar en esta hora. Reprendemos toda obra del enemigo, toda cosa maligna que quiere estorbar. Lo echamos fuera con tu sangre preciosa, porque tú tienes poder, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, en este servicio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Así vamos a empezar con la clave número 1, Shaddai Casablanca. Aleluya. Así pasa la clave número 1.